Estás en sintonía con Actualizando y algo más. Y estamos de regreso. Vamos a recibir en el día de hoy con nosotros a la doctora Concepción. Un tema interesantísimo tenemos en el día de hoy. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se siente? Pues muy bien. Hola, ¿qué tal, Sara? Gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya de noche por Madrid, pero muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. No importa el tiempo y la distancia. Aquí estamos para orientar a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad que sí? Así mismo, aquí estamos para acompañarles a todos los pacientes. Así es, un tema muy interesante que vamos a tratar en el día de hoy y es, señores, que estamos pues viviendo un tiempo muy dependiente de lo que son los videojuegos, y de eso vamos a hablar, de adicción a los videojuegos, que esta temporada, en este tiempo, muchos de nuestros hijos están dependientes de estos videojuegos. ¿A qué se debe esta adicción y qué tan mala es? Doctora, oriéntanos un poco en ese sentido, con este tema. Sí, mira, lo primero que me gustaría dejar muy claro que una adicción es una enfermedad crónica a nivel neurológico, ¿no? Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud ya está poniendo en alerta de que estas son las nuevas adicciones sin sustancia, esto ya estamos hablando de que no estamos en una epidemia, sino en una sindemia, es decir, que se unen varias epidemias en el mismo tiempo. Esto ya se debía venir. Lo que pasa es que con el tema del el COVID, pues todo esto ha resurgido y los jóvenes han estado mucho más tiempo en casa y por tanto pues han abusado de una manera inadecuada durante este aislamiento con los videojuegos. ¿Qué pasa? Que a nivel neurológico funciona de la misma manera que si fuese con una sustancia. Y de hecho, se ha dado el primer caso a nivel mundial aquí en España que se ha tenido que ingresar a un niño porque pasaba 20 horas conectados a un videojuego, que no voy a decir el nombre, pero que se tuvo que ingresar como si fuese adicto a una sustancia de las habituales, ¿no? Que hacemos cuando tenemos que ingresarlo de forma hospitalaria. Entonces yo creo que esto es un tema que tenemos que prevenir, tenemos que hablarlo, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que limitarles sobre todo lo que es el tiempo ante las pantallas y sin olvidar que nosotros también tenemos que dar un ejemplo en ese sentido, porque al final nuestros hijos repiten sin darnos cuenta los patrones que nosotros también hacemos. Así es, nosotros como padres debemos darle seguimiento y ponerle incluso horarios a nuestros hijos para que no caigan en esa adicción. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? Por supuesto que sí, hay que poner límites, igual que cuando tú pones límites en otras cosas, o por ejemplo le dices a tu hija, te doy permiso para que te vayas con tus amigas, pero por favor, sabes si fumas o consumes alcohol, sabes que te puede pasar tal cosa, pues yo creo que también estos temas hay que hablarlos. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos porque están en casa, están encerrados en la habitación y realmente no lo vemos como una adicción, pero sí es una adicción porque ya está repercutiendo en la vida del individuo y en este caso de la juventud. También se está viendo en personas adultas el tema de las apuestas con dinero, y hay personas que se han arruinado pues todos sus ahorros de la vida, ¿no? Entonces con el tema de la ludopatía, y eso también hay que tratarlo. Yo cuando doy las charlas o cuando vienen a mi consulta los pacientes, pues digo que no solamente es el tema de las sustancias como es el alcohol u otras sustancias, sino que también hay conductas adictivas y que tenemos que prestarle bastante atención. Todas las adicciones son malas, ninguna adicción es buena. Doctora, entonces a nuestros hijos, por ejemplo, de manera psicológica, ¿cómo afecta directamente con esta adicción a los videojuegos? Sí, mira, cuando yo doy las charlas a jóvenes aquí en Cruz Roja, siempre le pongo un reto, ¿no? Y le digo, vamos a hacer algo.
vamos a estar 3 días sin el móvil, sin el celular. Y muchos de ellos dicen, no, imposible, ¿cómo vamos a estar así si no podemos estar ni una hora, ¿no? Sin ellos. Entonces yo siempre le digo, si no eres capaz de estar un fin de semana sin el celular, pues a lo mejor tienes que plantearte que tienes un problema de adicción o de dependencia con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, sí recuerdo que una chica muy valiente me dijo, pues yo voy a hacer el experimento. Y la chica, cuando volvimos a la semana siguiente, me dijo, he recaído. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues que he apartado del celular, perdón, y no he podido dormir, he tenido insomnio, me he puesto muy irritable, de mal humor, con ansiedad, taquicardia, y eso se llama síndrome de abstinencia. Y eso pasa también con sustancias, con pacientes que consumen sustancias, como por ejemplo la cocaína o la marihuana. Entonces, con esto es que tenemos que tener muchísimo cuidado, y sobre todo lo que es fomentar hábitos de vida saludables. No estoy diciendo que las tecnologías sean malas, solamente estoy diciendo que tenemos que saber utilizarlas para que podamos utilizarlas de la mejor manera, pero sin llegar a tener una dependencia. ¿Cómo nosotros como padres detectamos que nuestros hijos están en una adicción, que son dependientes de estos aparatos? Sabemos así como por encimita de que, por ejemplo, si vamos a un restaurante tienen que estar en la mesa con la tablet o con el móvil. Si vamos en el carro tienen que estar con la tablet. Si vamos, por ejemplo, a un lugar y le decimos, mira, tienes que dejar la tablet en el carro porque vamos a compartir en familia. Ay, me voy a sentir aburrido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Si nosotros en nuestros tiempos no había tablet y disfrutábamos mejor. O sea, ¿cómo detectamos que nuestros hijos están realmente en una adicción? Sí, realmente hay una realidad, nos tenemos que adaptar a esta nueva generación, ¿no? Que viene ya con una tablet debajo del brazo, eso es así. Lo que pasa es que nosotros como padres tenemos que orientarles y decirles que sí que se puede utilizar, pero que tiene que tener un tiempo. Así es como, por ejemplo, yo siempre digo, fui muy criticada una vez en una columna, en un artículo que publiqué, de que en algún momento todos nos hemos drogado. ¿Quién no se ha tomado una copa de vino? ¿Quién no ha fumado un puro? ¿Quién no se ha fumado un cigarro? Estoy hablando de tabaco, no estoy hablando de marihuana. Estoy hablando de sustancias socialmente aceptadas. Pues esto mismo pasa con las tecnologías. ¿Quién no ha estado en su casa en el sofá y ha perdido, porque yo lo veo como una pérdida de tu tiempo? ¿Quién no ha perdido una tarde viendo Instagram, viendo Facebook, viendo cosas que tú dices que me aportan, ¿no? Al final, yo creo que es importante que los niños sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que están consumiendo, y sobre todo a nivel visual, ¿qué te aporta lo que estás haciendo, ese videojuego? Entonces, al final es como esa búsqueda constante de placer de forma inmediata que hace tanto daño, porque luego al final, si no tienen una pantalla en las manos, se aburren. Entonces, yo creo que tenemos que intentar que ellos sean conscientes de que hay otras formas saludables para poder entretenerse, y que sobre todo cuando incluyes hábitos de vida saludable en tu vida, pues lo que son las adicciones en general no tienen cabida. No, eso no solamente eso, sino que se deja de vivir. Las personas que duran el día entero apegados a estos aparatos, incluso hoy en día hay personas que trabajan por ahí y son dependientes de estos móviles porque esa es su agenda prácticamente, y si la dejan en la casa se devuelven a buscarla porque es ya parte de su vida laboral, de su vida de su vida cotidiana, y lamentablemente hay personas que dependen realmente directamente de estos aparatos y no pueden vivir sin él. ¿Qué podemos hacer nosotros los padres para sacar un poquito a nuestros hijos, de desconectarlo totalmente de estos aparatos? Me ha encantado para desconectarlos, pues que conecten ellos mismos con su ser, ¿no? Yo he creado un método que se llama así, justamente Conecta, y que lo imparto en los colegios y también en empresas,
de forma de que la empresa ayude a estos posibles adictos, porque son adictos, sin sustancias, a detectar algún empresario, algún trabajador que pueda tener este tipo de problema y que nosotros hacemos acompañamiento para poder ayudarles. Efectivamente, pues conectar con ellos, conectar con lo que realmente es importante. Yo no estoy criticando a la gente que trabaja de forma online, se gana la vida así, ¿qué vas a hacer? Pero sí es cierto que si estás trabajando, imagínate, 6 horas al día enfrente a una computadora, pues tienes que también desconectar cuando terminas de tu trabajo y no volver a conectarte a ver todas las redes, porque al final es lamentable, ¿no? Que estemos con una vida tan sedentaria, sin salir, sin ver la naturaleza, olvidarnos de los buenos hábitos y sobre todo, lo más importante, compartir. O sea, ¿cuántas veces, Sara, te han invitado a una cena y está todo el mundo con el celular ahí chateando? Y digo yo, pero ¿para qué nos reunimos si podemos hacerlo? Entonces yo creo que hay que, yo en casa tengo una ley de que todo el mundo que entra, pues que deje su celular en la puerta. Tengo como un guardaobjetos, porque es que si no, tienes que poner un límite, porque si no al final el cuerpo te pide, ¿no? Lo que es esa inmediatez, ese placer inmediato, y eso hay que controlarlo. Hay personas que tienen doble vida, digo esto porque lo vemos a diario, y es que eso que tú mencionas del teléfono, los restaurantes y demás, viven una vida, por ejemplo, en Instagram, subiendo todo lo que hacen, subiendo cada plato que se comen, subiendo cada ropa que se ponen, subiendo lo que sea, pero viven como una doble vida y se mantienen en ¿qué voy a subir ahora? ¿Y para qué? Para buscar likes. ¿Y qué voy a hacer esto? ¿Y qué voy a hacer aquello? Entonces eso también es una adicción. Eso también es algo que no te deja vivir. Efectivamente, es como todo lo que yo hago, tengo que subirlo. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque necesitas una aprobación de una persona, necesitas ese sonido del clic, de un me gusta, de un like, y eso al final o tienes que pedir ayuda, porque a lo mejor tienes una autoestima que tienes que trabajar, tienes otras cosas que también tienes que pedir ayuda a nivel psicológico, porque no es normal. Todas estas tecnologías, incluso las máquinas estas para apostar, esto lo hacen personas, psicólogos en su mayoría de los casos, y personas que saben qué color es el más atractivo para poder enganchar al jugador. El sonido, los colores, lo que son las formas, todo eso está estudiado y es para hacernos adictos a ese tipo de aparatos. Entonces eso es muy importante saberlo, porque al final nos quieren adictos porque ellos ganan. Es como el que hace un invento de, ahora que está muy de moda lo que son nuevos dispositivos de fumar, ¿no? Que tienen al final la sustancia adictiva. Entonces al final no es un tema de que te están ayudando, porque si no la empresa va a fracasar. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes. Me ha encantado que hayas mencionado tú esa palabra, es desconectar un poco y conectar contigo mismo, con la naturaleza, y yo creo que muchas veces hay como que frenar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Y sobre todo, ¿qué quiero? ¿Y cómo me veo de aquí a 20 años? ¿No? Y es la pregunta de siempre. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Eso es lo más importante. Así es, la doctora Concepción ha dicho algo que a ustedes no se le puede olvidar. Señores, vamos a desconectarnos un poco de la tecnología y vamos a conectar directamente con lo real, con nuestra familia. Ese tiempo que se va no regresa, y el tiempo que tú pierdes estando conectado, viendo redes sociales, a lo mejor cosas estúpidas que no te aportan en nada, pierdes más el tiempo, el cariño, ese abrazo que te puede dar un ser querido. Entonces vamos a aprovecharlo, vamos a desconectarnos un poco y vamos a desintoxicarnos de todas estas redes sociales que están pues dañando a muchas personas con bullying y todo lo demás. Son tantas cosas que hay ahora en día que hay que evitar, y mejor encerrarse en una
burbuja para poder vivir feliz. Doctora, muchísimas gracias, de verdad ha sido un tema muy, muy interesante para todos nuestros radioescucha. Gracias a ti, Sara, y nos vemos en la próxima. Así mismo es la doctora Concepción con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato.